Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo están? Espero que estén ya listos prácticamente para la parte final del curso. En teoría, pues, si mal no estoy, esta sería la última clase, ¿no es verdad? Sí. Ok. Entonces, para la última clase, vamos a hablar rápidamente de lo que es la parte de las generalidades, de las fuerzas, de cómo se debe diseñar los elementos de las barandas, entendiéndose de entrada de que, como vimos la anterior, en general en las preparaciones del anterior martes, pues las barreras son elementos, primero que todo, cuyas fuerzas ya van a estar establecidas. Fuerzas y ubicación de fuerzas van a estar ya establecidas directamente en tablas en el ASHI. Y lo que realmente nos interesa es específicamente la parte de qué hacer con esas fuerzas, ya que las barreras como tal, pues ya van a ser o van a tener alguna forma preestablecida, algunas dimensiones, algunos refuerzos en las cuales yo puedo adoptar la barrera y lo único que tengo que hacer es transmitir las fuerzas de diseño de la barrera a lo que es el elemento de la superestructura. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar hablando acerca de eso. Entonces, lo primero que deberíamos decir acerca de las barreras es cuál es el propósito, ¿no? Entonces, dentro de, o en general, dentro del estudio de estos elementos, lo que deberíamos entender es que la barrera, pues no está diseñada para que un vehículo se estrelle, obviamente, en este elemento, o sea, esa no es su finalidad. Entonces, si yo les preguntaría, ¿cuál es la finalidad de, o el propósito de las barreras? Pues deberíamos entender que su propósito es redirigir, ¿no?, al vehículo que está circulando sobre el puente para que él cambie su dirección y corrija su dirección al impactarse con ella, de tal forma que de una forma segura, pues pueda volver a la vía y continuar su camino. Entonces, esa sería, pues, su función ante niveles de velocidad de tránsito o del vehículo baja. Entonces, yo voy a querer que la barrera coja y reencamine al vehículo de tal forma que, pues, el conductor se lleve un susto y siga y continúe, nada más, ¿no? Ahora, en flujos o en tránsito de mayor velocidad, pues lo que sí va a ser su función va a ser contener el vehículo para que después del impacto, pues, o del impacto tan fuerte, el vehículo no salga de los límites del carril, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos o por qué creen que no queremos que el vehículo salga de los límites que están marcados por la barrera? ¿Qué se les ocurre? Realmente son dos razones importantes para esto. Por la seguridad de los pasajeros y el conductor y para que no dañe si hay alguna estructura debajo del puente. Ajá. Entonces, recuerden que las barreras, de alguna forma, pues van a limitar dos, o sea, yo voy a colocar barreras para dos cosas. El primero, en los extremos del puente, pues para evitar que que el vehículo salga del puente, ¿no? Entonces, imagínense, usted sale volando por el puente sobre el río Chiche. No, pues abajo lo sacan, pero con los pies por delante, ¿no? Pero también, además de eso, lo que yo quiero es prevenir también a los vehículos que van circulando en sentido contrario. Entonces, imagínense que usted coge y se sale y se pasa al carril o a la otra dirección de sentido de flujo vehicular. Entonces, seguramente, si llega a ocurrir eso,
pues va a ocurrir un accidente. Y por si el vehículo, o mejor dicho, el puente, hace parte de un paso elevado dentro de la ciudad, pues muy seguramente debajo van a existir o estructuras u otros vehículos que van a estar circulando por esa misma vía debajo del puente y también queremos protegerlos ahí, ¿no? Entonces, por todas estas razones, vamos a decir que la finalidad va a ser diseñar un elemento que pueda soportar el impacto inicial, ¿sí? Y después va a tener o debe tener la rigidez suficiente pues para redirigir el vehículo y contenerlo, ¿no? Entonces, según el AASHTO, pues todas las barreras que se utilicen en este tipo de vías van a tener que probarse de alguna forma con ensayos. Entonces, esa parte es bastante importante porque de alguna forma me dice que las barreras deben cumplir unos estándares de seguridad que aseguren pues que el elemento soporte lo que es las fuerzas del vehículo, pero pues voy a tener que hacerlo pues con vehículos reales que tengan y con sistemas de barrera a escala, pues que me aseguren este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, vamos a decir que al final, como el AASHTO requiere que se hagan barreras y ensayos a escala, con vehículos a escala, pues es muy raro que usted como constructor o como incluso como diseñador, pues coja y haga o se invente barreras pues para ponerlas en su puente. Entonces lo que va a pasar es que va a escoger una de las barreras que ya está definida por el AASHTO, que ya tiene un detallamiento estructural, o sea que ya sabemos cómo armarlas, con qué refuerzo, con qué número de varilla, y según su tráfico, pues las va a colocar en su puente y ya van a estar probadas y listo. Esa parte, pues ya está hecha. Entonces, aquí lo importante es que una vez que usted selecciona su barrera, pues este elemento va a tener que transmitir las fuerzas a lo que sería el elemento de la superestructura que lo contiene. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Nosotros tenemos este tipo de elementos, van a estar ubicados sí o sí en los extremos, ¿no? De lo que sería los voladizos del puente de vigas cajón, de vigas T, y en eso, pues en el momento en que se impacta un vehículo, pues lo que va a producir van a ser fuerzas que se van a transmitir a estos elementos que son los voladizos. Teniendo en cuenta eso, pues una cosa que yo debo asegurar es que el puente tenga la rigidez suficiente, pues para, o mejor dicho, el voladizo tenga la rigidez suficiente para resistir el momento que se produce en el voladizo, adicional a las cargas muertas, vivas, etcétera, que van a ser producto del impacto de un vehículo sobre la barrera. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la función. Yo voy a sacar las cargas y pues voy a coger y voy a diseñar para ese momento que se produce en ese punto. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos visto en la presentación, o mejor dicho, en la preparación, pues, o les había pedido la barrera TL3, que es un tipo de clasificación, ya entendemos un poco a qué se refiere esto de TL3. Entonces, digamos que a grandes rasgos, pues aquí se resumen lo que serían las barreras típicas en puentes, que sería la barrera New Jersey, que es la que nosotros dibujábamos pues para lo que es nuestros elementos,
las barreras con rieles de concreto, con rieles de acero o de metal, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de estructuras, pues ya hacen parte de un catálogo de elementos que ya se encuentran disponibles, pero a grandes rasgos, digamos que a grandes rasgos, nosotros las vamos a poder dividir en dos clases, ¿sí? Entonces, vamos a decir que las barreras van a ser barreras que se denominan barreras simples, que van a ser capaces o que son diseñadas, que van a tener la rigidez realmente necesaria para soportar impactos solamente en un lado de la barrera, debido a su configuración estructural. Y vamos a tener las que serían las dobles, que van a ser capaces de resistir impactos a ambos lados de la vía. Entonces, en este caso, estas que nosotros tenemos aquí son las simples, son las que se van a ubicar en los márgenes izquierdo y derecho de la superestructura, de tal forma que yo voy a contener el vehículo, pero solamente de un lado. Eso serían las barreras simples, ¿no? Por el otro lado, las barreras dobles, pues van a ser aquellas que yo voy a colocar en la mitad del puente como elementos que van a soportar fuerzas de ambos lados y que van a servir generalmente pues para como elementos de separación en lo que sería el flujo entre un sentido y el otro. ¿Listo? Ahora, de todas formas, cuando nosotros hablamos de esto de las barreras, también debemos entender cómo funcionan y cuál es el objeto, porque en teoría, igual que en las conexiones precalificadas de acero, usted puede inventarse barreras y si las prueba, puede darles una categoría y con esa categoría las puede utilizar según el ASHTO. Entonces vamos a decir que dentro del funcionamiento ya sabemos conceptualmente qué es lo que queremos que hagan las barreras. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿yo cómo lo voy a lograr? ¿O cómo voy a hacer que este elemento logre contener? Bueno, primero que todo, pues va a redirigir a un vehículo o en su defecto contener a un vehículo, ¿no? Entonces, sucede que desde el punto de vista de la geometría, pues las barreras van a tener una geometría que van a, o que deben ser capaces de absorber la energía del impacto. Ese es el funcionamiento en general. Van a absorber la energía del impacto, ¿sí? Mientras van a redirigir al vehículo, ¿sí? A la vía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en general? Entonces, imagínense que ustedes tienen una de estas barreras, que dije que eran barreras dobles, o esta barrera simple, en ambos casos, barreras New Jersey, tipo New Jersey, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que el vehículo va a impactarse en dos, yo diría que en dos niveles de velocidad. ¿Listo? Entonces, el primero va a ser un nivel de velocidad bajo, cuando el vehículo pues está circulando a poca velocidad dentro del puente. Entonces, lo que va a pasar es que en este primer caso, el vehículo va a coger y su llanta, supongamos que esta es la llanta del vehículo, va a golpear este bordecito. Juan Carlos, disculpa, ¿estás haciendo algo? Porque solo veo la... Perdón, no te escucho bien bajito, bien bajito. No sé si estás dibujando algo porque no puedo ver. Ah, déjame ver qué es lo que pasó.
¿Qué están viendo ahorita? Las barreras dobles ancladas en puentes. ¿Y no se ve la línea verde? No, o sea, para mí no, no sé para el resto. Supongo que si tú no lo ves, tampoco el resto. Dame un segundo. Ahí salía la batería del lápiz que estaba baja, no sé si sabes. No, porque a mí yo sí veo la línea. Sí sé que es la batería, pero eso se carga rapidísimo. Ya está en 46. No sé, a ver, deme un segundo. Revisa. Ahí. Aún no se ve el iPad. Ok, un segundo. Ahí. Ahí sí ya creo, ¿no? Sí. Ahí sí. Creo que sí. Ok. Entonces, ¿cómo va a funcionar este elemento? ¿Listo? Entonces resulta que yo voy a tener aquí la llanta. Ahora sí ya ven esta línea que es como la llanta. De hecho, de pronto lo voy a borrar. Y supongamos que es este elemento de llanta. Aquí está la llanta del vehículo. Entonces, en el momento en que yo tengo un vehículo, primero que todo, el golpe del vehículo es muy poco probable, o sea, de verdad es demasiado poco probable de que un vehículo impacte una barrera a un ángulo de 90 grados con la barrera. ¿Estamos de acuerdo? Sería lo más lógico, que haya venido el vehículo transitando y que una vez que él fue transitando, pues prácticamente haya tenido un impacto y que forme un ángulo de inclinación del impacto con lo que sería la superestructura, ¿no? Entonces, eso básicamente es algo así. Entonces, usted viene en su carro y va a tener un ángulo de ataque contra la barrera. Y la barrera va a responder sacándolo en un ángulo también de salida, un ángulo de incidencia y un ángulo de salida. ¿Estamos? Entonces, en este punto, ese ángulo de ataque o de incidencia va a estar afectado también por la velocidad en la cual usted pues, va a estar transitando. ¿Sí? Entonces, esa velocidad generalmente va a ser la velocidad de diseño del sistema y con esa velocidad de diseño, pues va a encontrar o va a tener usted lo que sería el comportamiento de lo que sería la estructura. Entonces, imagínense que ustedes van ahora circulando y en el vehículo tienen, o mejor dicho, la estructura con la que impactan tiene una geometría tipo New Jersey, que sería este perfil que tenemos por acá, ¿no? Lo que va a suceder es que
dependiendo de la velocidad, la llanta va a ser la primera que toque lo que es ese bordecito. Ese bordecito que está aquí es súper importante para choques a baja velocidad. Porque en el momento que usted choca a baja velocidad, pues ese bordecito va a ser como si fuera un veredazo, que le llamamos comúnmente cuando vamos manejando. ¿Algunos de ustedes, todos, se han dado un veredazo alguna vez? ¿O no? ¿Nunca? Jacoba, no. Los hombres que somos más tontos y tomamos más, seguramente. Pero entonces, lo que pasa cuando se mete un veredazo es que la dirección automáticamente brinca. Ahora es más fácil porque, por ejemplo, los carros todos son automáticos, lo que quiere decir que cualquier golpe en la dirección, uno no es capaz de controlarlo, ¿no? Brinca. Antes, que era la dirección manual, no sé, ¿quién tuvo la fortuna y el entrenamiento físico para manejar un carro manual? Yo hasta Eso ahora sí era, hasta ahora es más, o sea, digamos, hablo de dirección manual. ¿A qué me refiero? O sea, que no es asistida hidráulicamente, ¿sí? Tú tienes un La carro dirección que es, mecánica. eso, dirección mecánica. Ajá, no. O sea, el mío es manual, pero sí tiene ahí. En ya, ajá. Entonces, eh, eso es importante, ¿no? Porque cuando ustedes tenían ese veredazo, la dirección era tan dura que a veces uno seguía de recta, no es que se dirigía. Entonces, eso es lo que va a pasar. A baja velocidad, la llanta va a golpear este pedazo y va a enderezar el carro. Y listo. De tal forma que usted ni se entera, ¿no? Porque el carro no se maltrata, usted no se golpea y bueno, en últimas, pues explota la llanta, que sería lo más grave que pueda pasar ahí, ¿no? Ahora, si usted va a más velocidad, ahí lo que va a pasar es que usted va a empezar a subirse, en este elemento. A ver, no estoy seguro cómo puedo dibujar esto, la verdad. Así que creo que lo voy a dibujar así. Usted va a empezar a subirse con su llanta en este punto, en esa inclinación. O sea que esa inclinación también tiene una razón. Y lo que va a pasar es que su carro va a tener ese comportamiento. Entonces, este documento que les acabo que les voy a subir, de hecho, lo voy a subir de una vez porque después me voy a olvidar, es un documento en los cuales Jin, Fan y Wang, Jin, Fan, Wang y Wen, son los apellidos de los autores, pues como el AASHTO necesita que se hagan pruebas, pues ellos encontraron o hicieron una optimización para el diseño de las barreras, pues usando elementos finitos de vehículos. Entonces, los ensayaron de verdad. Por cierto, ¿están viendo la pantalla? Creo que no. ¿Ahí? Ahí sí. Sí. Ay, sí. Ok. Entonces, esto es lo que va a pasar. No me vieron dibujar esto tampoco, entonces. No, no. ¿Y este sí lo vieron? Ese sí. Los de abajo ya no. Ok, entonces lo que va a pasar es que, bueno, ya me ahorro esto, pero en todo caso, en este perfil, el vehículo va a impactar y se va a subir la llanta ese como bordecito. Y en el momento en que hay ese borde, va a empezar a liberar energía por ruido, fricción y el golpe de la deformación elástica que va a sufrir la barrera debido al impacto del vehículo. Recuerden que la barrera, pues, a grandes rasgos es un pequeño muro en el cual va a sufrir deformación y va a sufrir daño. Y este tipo de daño, pues, va a estar influenciado por el daño, el ruido que va a liberar energía, el calor que se va a producir por el impacto que va a liberar energía.
y también la parte del golpe directo que va a producir deformación tanto en los chasis del vehículo como en el chasis o mejor dicho, la superestructura de la barrera. Entonces, se han dado cuenta, y yo creo que todas las personas mayores, su papá, seguramente, hasta yo lo he pensado últimamente, se han dado cuenta que los carros de ahora los hacen, o decimos, los hacen de plastilina, pues, o sea, no duran casi, medio un choque y se desbaratan, etcétera, ¿verdad? ¿Han escuchado alguna vez ese comentario o no? ¿O les ha sucedido si se han chocado? Ya. Entonces el comentario siempre es, antes los carros sí eran de verdad, eran puras latas, eso se chocaba contra el muro y el muro era el que quedaba, ¿sí o no? Entonces, pero eso tiene una razón. ¿Quién sabe la razón para que las latas de los vehículos ahora sean más así, más como es? Amortigua el Para golpe. más amortiguar el impacto. Los hacen en China, dice, no, mentira. ¿Por qué? Para amortiguar el impacto. Para, Los digamos que deforma. la palabra correcta no sería amortiguar, pero de alguna forma es para redirigir la energía luego de un impacto, ¿no? Está relacionado a eso. Entonces resulta que cuando uno se impacta, pues el chasis también se daña y eso ayuda a la liberación de la energía del impacto, ¿sí? O sea, el problema es que se dañe tanto que usted coge y lo aplaste, ¿no? Ahí sí ya es otra cosa. Pero las latas, debido a la deformación, fíjense aquí cómo queda el vehículo antes y después del impacto, pues toda esa energía de deformación no lineal o inelástica que absorben las latas, pues ayuda a que usted no reciba el impacto. Entonces, se han dado cuenta que, me imagino que aquí también, o bueno, en Colombia pues hacían eso. Lo primero que a uno le enseñaban en los cursos de manejo es a cómo graduar el asiento cuando uno maneja. Entonces, uno de los criterios es, usted no puede tener los brazos totalmente extendidos ni las piernas totalmente extendidas. ¿Hacen eso aquí? Supongo que sí, ¿no? Nada de totalmente extendido. Y eso también tiene una razón. En el momento que usted se asusta, lo que va a hacer es va a coger y va a presionar como en los videojuegos, presiona todos los botones, ¿no? Presiona el freno, el embrague, ¿no? Los brazos rígidos, ¿no? Y eso hace de que usted se vuelva un elemento rígido dentro del carro. Entonces, ya desde el punto de vista estructural, pues la fuerza se va a distribuir en función de la rigidez que hay de los elementos dentro del carro. Entonces, si usted es capaz de ponerse tan rígido, pues va a soportar un golpe bastante fuerte. Entonces, la idea es que usted no pueda estirar los brazos, pues para que no pueda lograr tal nivel de rigidez. ¿Se entiende? Esa parte tiene su lógica, ¿ya? Tiene su lógica. ¿Listo? Entonces, aquí está toda la parte del análisis que hicieron estas personas para lo que es, digamos, el diseño de esto. Y bueno, este documento yo lo encontré bastante interesante, así que lo voy a colocar aquí en la parte del contenido asincrónico, donde está el MASH. Bueno, espero que ya haya leído qué es el MASH. ¿Quién me dice qué es MASH? El AASHTO MASH. Recuerden que tenían que leerse los documentos, ¿no? De los contenidos asincrónicos. ¿Ah? ¿Qué es el AASHTO MASH? ¿Alguno? Manual. Es el- Yo hice el manual a setting de. Estoy hablando de la preparación. Yo manual a setting safety hardware. Ese. La verdad no te escuché. No te Eh, entendí. que en mi preparación le tengo como que es el acrónimo de manual for a setting safety hardware. Una. Ajá. Es básicamente el documento que se utiliza pues para
el diseño, ¿no? El diseño de estos elementos que es las barreras. Bueno, entonces, ¿se entiende cómo va a funcionar lo que es estas barreras? ¿Se cacha? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Aló? Sí, sí se entiende. Ok, listo. Entonces, una vez que hemos entendido esa parte, pues digamos que lo más importante es eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a absorber, ¿sí?, la energía mediante la fricción, el ruido, etcétera, en el contacto de la carrocería y con las llantas del vehículo, con la barrera, ¿sí? Y vamos a tener también la deformación que sufre la barrera, el vehículo, pues al momento del impacto. Ese va a ser el funcionamiento. ¿Listo? Entonces, ahí en el contenido asincrónico de esta semana de barreras, pues les subí el documento para que lo lean, más que todo porque ellos proponen un diseño alternativo y con un flujo de diseño o con un algoritmo de diseño para el diseño de las barreras TL3 con cargas distintas a las, ¿no?, de las que están establecidas en el ASHTO. Entonces, bueno, valdría la pena si alguna vez les toca esa parte. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de las fuerzas que se necesitan para el diseño de las barreras. Entonces, en la preparación, ustedes hablaban de algo importante y es que las fuerzas para el diseño de las barreras van a estar de alguna forma localizadas en el documento del ASHTO, en una tabla del ASHTO. ¿Sí? Entonces, esas fuerzas pues surgen a raíz de los ensayos que ha hecho el ASHTO en las barreras y que ha logrado medir cosas importantes como a qué altura resulta la equivalencia de carga aplicada en la barrera, a qué tipo de barrera, qué tipo de fuerza es, si es horizontal, lo que sea transversal. Más importante, en qué longitud existe esa influencia. Entonces, esta parte es importante, más que todo porque el vehículo se va a golpear en un punto, pero ese impacto va a estar de alguna forma localizado en una zona específica de la barrera y no va a ser a lo largo completamente de todo el puente. Esa parte es importante, ¿no? Entonces, ustedes, creo que todo el mundo investigó, o bueno, de lo que yo me acuerdo, todo el mundo investigó, pues que existen los niveles de ensayo en las barreras. En pocas palabras, los niveles de ensayo van a ser una clasificación en la cual, según el tipo de vehículo que es capaz de contener la barrera y la energía que es capaz de disipar en el momento de este impacto, pues el ASHTO va a clasificar la barrera según un número, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos me saqué un recorte del libro en donde aparece los niveles, que son 6, en donde el TL1 pues va a ser el nivel más bajo de energía disipada y va a estar, van a ser barreras que se van a utilizar para zonas locales de muy bajo volumen y baja velocidad, mientras que la barrera TL6 pues ya va a ser enfocada para vehículos mucho más grandes, en los cuales yo voy a tener vehículos muy grandes circulando o vehículos que están circulando en zonas complicadas o con ángulos de ataque grandes. Por ejemplo, si una condición desfavorable de emplazamiento sería si yo tengo un puente con un radio de curvatura bajo, ¿no?
Entonces, en ese punto, pues el vehículo, recuerden que hablábamos de el ángulo de incidencia, pues en una curva con un radio de giro bajo, pues yo voy a tener un ángulo de incidencia más perpendicular, o sea, la energía se va a disipar menos a lo largo de la barrera y va a ser una energía más dirigida a cortar la barrera. Entonces, ese tipo de cosas o en ese tipo de emplazamientos, pues yo voy a tener que colocar barreras de mayor disipación de energía. Entonces, al igual que ustedes, pues encontré el documento que estaba ahí en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, en donde aparecía una gráfica interesante que establecía el nivel de energía cinética que las barreras van a ser capaces de disipar en función, pues, netamente de, primero que todo, la velocidad de tránsito sobre la carretera y la clasificación o el nivel de ensayo dado por el AASHTO. Entonces, ahí nosotros podemos ver un esquema de más o menos cuál es el peso del vehículo que nosotros queremos contener y cuál es la velocidad de circulación de este vehículo y el ángulo de ataque que esperamos que ocurra en este punto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esos niveles van a estar ahorita, que pues que entendemos que las barreras van a estar muy ligadas al vehículo que circula. Entonces vamos a entender que las barreras van a ser más que todo, más que un requisito del puente, van a ser un requisito de la vía como tal, ¿no es verdad? Porque la vía es la que va a determinar cuál es el nivel o el vehículo que va a circular, si es una vía principal, si es una vía arteria principal, una vía secundaria, una vía terciaria. Y según eso, pues yo también voy a determinar el tipo y la clasificación de la barrera que necesito. Entonces, la carretera va a ser la que va a mandar prácticamente. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya sé cuál es el vehículo que va a circular, pues de ahí la parte va a estar enfocada a sacar las fuerzas de diseño y la distribución. Entonces, nosotros vamos a tener aquí la distribución que da el AASHTO acerca de las longitudes y el tipo de fuerza para los cuales yo voy a diseñar la barrera. Pero recuerden, cuando yo hablo de diseñar, realmente estoy hablando de diseñar el momento que se produce en el extremo del voladizo del puente. ¿Por qué? Pues porque la barrera que yo voy a seleccionar del AASHTO, pues ya soporta esas fuerzas, si yo la armo con los requisitos de armado del AASHTO, ¿sí? Entonces, eso sería lo interesante. Entonces, vamos a tener prácticamente una altura, que vamos a decir que es la altura H sub E, que es la altura en donde se va a ubicar la resultante del impacto del vehículo contra la barrera. ¿Listo? Esa altura es súper importante por eso, porque es donde se estima que va a ser la resultante del golpe, ¿sí? Que se transmite del vehículo a la barrera. Y aparte de eso, vamos a tener tres fuerzas, que va a ser una fuerza longitudinal, que va a estar a lo largo de la barrera, que prácticamente lo que va a simular es la fricción del vehículo contra el elemento del puente o contra la barrera del puente. Vamos a tener una fuerza que va a ser la fuerza de transversal, que va a determinar o que va a decirnos de alguna forma cuál es el impacto lateral que siente la barrera sobre el puente, y vamos a tener una fuerza vertical que va a ser la fuerza del peso propio de la barrera, que va también a generar de alguna forma una fuerza resistente
en el elemento, de alguna forma, en general. ¿Listo? Entonces, yo les había mostrado al inicio, ¿sí? Cuando estábamos hablando las generalidades, pues les había mostrado un ejemplo de un ensayo que se hacía en una barrera TL4, en las cuales pues aparecía, déjenme ver, lo organizo, lo pego de nuevo por aquí, en donde aparecía básicamente un ensayo de esta barrera, en donde esta barrera se arma de esta forma, o sea, ya está armado eso. Lo único que usted tiene que hacer es construir. Y en donde aquí aparece también cuál es el anclaje al voladizo del puente. ¿Sí? Y en donde aparecen los niveles de ensayo. Y aquí podemos ver la longitud, que en este caso sería la longitud LB, que sería la longitud, perdón, la longitud LT, que para nuestro esquema de cargas, pues sería la longitud de la fuerza transversal y longitudinal del impacto. Y aquí vemos cómo el vehículo, diferentes rangos de vehículos impactan contra la barrera y los daños que ocasionan en estos elementos debido a este impacto. Ahí se ve el veredazo que estábamos hablando en ese momento. ¿Sí se ve? El veredazo. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de esta parte? ¿Todo claro? Juan Carlos, ¿y cuándo tendremos que ya cambiar la barrera? O sea, o hasta un punto o se la deja ahí de largo. No, o sea, digamos que va a depender del nivel de impacto, ¿no? Pero en general, se supone que la barrera debería reemplazarse si yo entiendo que hay un vehículo por encima de una categoría de peso que se impacta. Digamos, en este caso, pues yo tengo que reparar esto, ¿es verdad? Y de hecho, perdón, en este caso, yo tengo que reparar esta barrera, ¿no? Sin embargo, ya vamos a ver que el diseño se hace para que, dependiendo de los postes, o mejor dicho, dependiendo de la estructura o del tipo de barrera, ahorita pues nos estamos enfocando en las barreras de concreto, pero hay diferentes tipos de barrera cuyo funcionamiento también empieza a ser distinto. Entonces no sé si de pronto con Gustavo, cuando estaba, o con Juan Pablo, de pronto dependiendo con quién vieron vías, existen barreras en donde que son metálicas, en donde cuando uno se golpea contra la barrera, pues los postes se desconectan y se vuelven flexibles y prácticamente lo que hace es que usted queda como cogido por un resorte y lo reencamina. Entonces, ese elemento de la tira metálica se reemplaza y los postes, como se desconectan, lo único que hacen es que se los vuelva a conectar y la barrera queda de nuevo, ¿no? Entonces, ese tipo va a depender mucho de cómo, qué tipo de barrera está colocada dentro del sistema. ¿Listo? Entonces, ahora vamos para la última parte. Vamos a hablar de cómo se diseña este tipo de elemento. Entonces, fíjense aquí en este golpe, ¿sí? Lo que va a pasar es que primero nosotros vamos a tener un área de influencia, que ya sabemos que, y por las fuerzas que se van a producir Ft y F sub L. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre del sistema, en este caso es un sistema metálico, que he puesto la foto de un sistema metálico, yo voy a tener también unas resistencias R. ¿Qué son esas resistencias? Pues quiero que piensen las barreras como vigas, solo que están las vigas verticales. ¿Estamos? Son vigas que están apoyadas en los postes y por lo tanto esas fuerzas como si fuera
este sería visto desde arriba. Si yo lo veo desde arriba, pues yo voy a tener una viguita en donde yo tengo los postes y tengo esta fuerza que voy a llamar F sub T aplicada en los rieles. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que realmente está ocurriendo. Entonces yo tengo que diseñar los postes para que soporten ese momento, pero ya les digo, eso ya está diseñado. Y yo voy a diseñar las vigas, pues para que soporten esas fuerzas longitudinales, de tal forma que este sistema va a tener una resistencia, en este caso, en esta imagen, una resistencia R sub 1, que va a ser la resistencia del riel de arriba, una resistencia R sub 2, que va a ser la resistencia del riel de abajo, y como tal, una resistencia en general promedio, que va a ser la resistencia del sistema en general, y que se va a calcular como la resultante de las resistencias R1 y R2, y que va a estar ubicada en el centroide de esas resultantes. Eso es lo que realmente pasa en el diseño de estos elementos. ¿Listo? Entonces, a grandes, interesante. Entonces, como ustedes vimos, diseño basado de columnas elástico, si mal no estoy, ¿no? El curso virtual. Entonces, digamos que en el diseño basado por capacidad, el concepto es simple, ¿no? Si yo tengo una viga que está doblemente empotrada, imagínense una viga de hormigón que está doblemente empotrada. Entonces, yo no necesito diseñar el empotramiento para soportar una carga mayor a la que puede soportar la viga en sus extremos debido a la flexión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo no necesito diseñar el empotramiento. Supongamos, yo tengo la viga y le pongo, no sé, 30 centímetros de acero. ¿Sí? Tengo una viga de 30 centímetros de acero. ¿Listo? Con 30 centímetros cuadrados de acero. Esa viga, nosotros sabemos que si aplicamos según las especificaciones del ancho y del largo, esa viga con 30 centímetros cuadrados de acero tiene un momento phi m sub n de capacidad de un valor. Supongamos que tenga 100. ¿Listo? Entonces, a más de 100, pues la viga se articula en los extremos y ya no puedes transmitir más momento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo, cuando hago el diseño por capacidad de los apoyos, pues no necesito que la viga, que el empotramiento sea capaz de soportar más de 100 kilonewtons por metro, que es la capacidad máxima de la viga. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes ya vieron, o espero que ya estuvieron viendo, lo que es el diseño sismo resistente con Fabricio, ¿no? Diseño sismo resistente con Fabricio. ¿Lo están viendo? Esa clase. Entonces, en esa clase, los que no la han visto, Fabricio les va a explicar, o de pronto con Pablo Quinde, ahorita ya no estoy seguro si quién la da, pero en esa clase ustedes les van a explicar de qué las vigas se diseñan por capacidad. ¿Y a qué se refiere? Pues que yo tengo que diseñar la viga para soportar el cortante que sea el máximo de dos cosas. Del cortante que sale máximo en SAB 2000 o el cortante que se produzca cuando los extremos de la viga se articulan. Y hay una forma de calcular eso. Eso es el diseño por capacidad. Entonces, aquí en puentes, esas barreras también van a tener un criterio similar y se llama la metodología de las líneas de influencia. Perdón, líneas de fluencia. Creo que algo de esto ustedes ven con Eva. Algo, me parece que ustedes ven algo de esto con Eva, porque
creo que Eva les explica algo del lower bound para el diseño y el upper y el lower bound. La teoría, ¿sí? Del límite alto y bajo, pues, a grandes rasgos. ¿Sí? ¿Les enseña eso? El upper y lower bound. ¿Sí? No me acuerdo, tal vez. Que en la teoría se basa en que una viga, la capacidad de diseño de una viga, de una losa, de una columna, de lo que sea, va a ser la máxima hasta que logre el colapso. Y les pone 3 rotulitas y les empieza a calcular, ustedes empiezan a calcular cuál es la carga para que se produzca la rótula en la viga, la primera, y después le incrementan la carga, ¿sí? O sea, bueno, eso lo hacía, yo no sé si todavía lo hace, pero eso lo sabía hacer. ¿Quién confirma para confirmar? ¿No? ¿No? Ok, creo que ya no hace eso entonces. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar cómo funciona eso en puentes. Entonces, la metodología parte de lo siguiente. Este daño que está aquí, concentrado, lo vamos a analizar como si fuera una cuña. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la cuña. ¿Listo? Esa cuña, ¿sí? Va a depender de unas longitudes. La longitud LC, que es la longitud de la cuña, ¿no? La longitud LT, que es la longitud del impacto del vehículo que sale de la tabla de antes. Una fuerza F sub T, que va a ser la fuerza transversal del impacto. Y todo esto va a generar una superficie de cuña de falla. ¿Listo? Esa superficie de cuña de falla, quiero que lo piensen como el daño producido que hace que ese pedazo de barrera se desprenda o se desgarre. Eso sería. ¿Listo? Entonces, si yo hago el análisis de fuerzas, entonces yo voy a tener ciertas fuerzas. Voy a tener primero, si yo tengo una viga de borde en la parte superior, pues voy a tener la resistencia a flexión de una viga. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en las barreras New Jersey que hablábamos antes, estas de acá, las barreras New Jersey en la parte superior no tienen una viga armada de borde. Entonces, ahí no hay esa resistencia de una viga. Un elemento menos que analizar. ¿Estamos? De ahí yo voy a tener la resistencia de estas líneas de corte que se dañan, en donde esa es la resistencia de un muro acortante, perdón, un muro a flexión. ¿Listo? Y todo eso me va a generar, pues, un sistema de fuerzas resistentes, en donde, sumado al daño, yo voy a tener la resistencia del muro o de la barrera a inclinarse o a girarse una vez que haya el impacto. Entonces, esas van a ser las fuerzas que yo voy a tener aquí. En resumen, voy a tener un momento de capacidad MB, que es el momento de capacidad de la viga, si existe, que está en la parte superior. Voy a tener un momento MW, que va a ser el momento de capacidad del muro, en el sentido horizontal. Voy a tener un momento de capacidad MC, que va a ser el momento de capacidad del muro en el sentido vertical o girándolo, ¿sí? Y todo esto va a generar la resistencia de la barrera. Entonces, esa resistencia va a suponer que si yo veo desde la parte de arriba este sistema, yo voy a tener un sistema en donde el murito va a sufrir una triple articulación. Miércoles, ¿qué pasó? Entonces, este es mi elemento de muro. Ese elemento de muro, bueno, visto desde arriba, yo voy a tener un muro, que lo voy a pintar amarillito para verlo mejor, en donde
este punto A, le voy a llamar A, este punto B, y este punto donde se rompe va a ser B, perdón, va a ser C. Van a estar identificados aquí como un punto A, un punto B y un punto C. Y en el momento que esto falla, eso se vuelven rótulas plásticas y entonces el muro se deforma así. Formándose una rótula en el punto C. ¿Cachan? ¿Cómo funciona? En este gráfico, pues esa distancia delta, pues va a ser esto. Esto va a ser delta. Visto desde arriba. Esto es una vista en planta. ¿Siguen viendo el iPad? Ahorita ya no. No me digan. ¿Ven que escribo? ¿No? Yo sí estoy viendo que escribes. Ahí se ve. ¿Sí? Sí se ve. Acabo de escribir vista en planta. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a entrar mucho en detalle en esta parte, porque como les digo ya, esa parte ya está diseñado. Usted escoge la barrera, pero para impactos que se ocurren dentro del muro, o en un segmento dentro del muro, la resistencia del muro va a estar dada por esta ecuación, ¿sí? En donde esa longitud crítica o esa longitud de cuña, pues va a estar calculada por estos valores. ¿Listo? Entonces, estas son las ecuaciones en donde si usted no tiene, como en la barrera New Jersey, una viga en la parte superior, pues esa viga o ese elemento que dice MB, que es la resistencia de la viga, pues se descarta y queda una ecuación más simple. ¿Listo? Básicamente eso sería el diseño. Ahora, ¿qué sí realmente es importante y qué es lo que sí yo debo analizar en la parte de en la parte del diseño de este elemento? Pues va a ser como esto. Bueno, aparte de esto, pues yo voy a tener impactos en la mitad del muro y yo voy a diseñar también cuando yo tengo impactos en el extremo del muro. ¿Sí? Pero bueno, la diferencia va a ser, si yo me golpeo al inicio de la barrera o me golpeo al final, van a haber otras ecuaciones. Digamos que esa parte no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Ahora, ¿qué es lo que sí es bastante importante? Es, bueno, ¿yo qué hago con esta parte? ¿Sí? Entonces resulta que una vez que yo tengo la barrera, lo que yo voy a diseñar es el voladizo de mi superestructura. Y para el diseño del voladizo, lo que yo debo calcular es, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que debe soportar? Entonces, en concepto, el voladizo va a ser diseñado para soportar las fuerzas producidas cuando la barrera, ¿sí? Como es un diseño por capacidad, entonces va a soportar las fuerzas cuando la barrera esté actuando en su máxima capacidad. Y entonces vuelvo al concepto del diseño de capacidad. ¿Cuál va a ser la máxima capacidad que puede soportar o que debe, para el cual yo debo diseñar mi voladizo? Pues va a ser la máxima capacidad que pueda transmitir la barrera en fuerza. ¿Estamos? Y esa máxima capacidad que puede transmitir la barrera en fuerza, pues va a estar dada por la sumatoria de estas resistencias R1 y R2.
que va a hacer la resistencia cuando se forma esa cuña, ¿sí? Dentro del sistema de la barrera. ¿Cachan? Entonces, en resumen, lo que yo necesito aquí es estimar cuál es esta resistencia RW para mi barrera. ¿Cuál es la resistencia RW para mi barrera? Pero no para diseñar la barrera, sino para diseñar por capacidad, ¿sí? ¿Cuál es el momento que se produce? Entonces, en el momento en que yo tengo esa fuerza o esa capacidad RW, lo que yo voy a decir es que esa resistencia multiplicada por la altura en la cual se genera la capacidad o la resultante de capacidad, pues va a ser el momento en el extremo para el cual yo voy a diseñar. ¿Listo? Entonces, en el Ashton, digamos que nosotros vamos a tener 3 estados. Recuerden que el golpe de o mejor dicho, la colisión de los vehículos con las barreras van a ser un caso que se denomina un caso extremo. ¿No es verdad? Eso va a ser un caso extremo, al igual que el sismo dentro de la superestructura. Entonces, yo voy a calcular 3 casos de diseño. En el caso 1, pues va a corresponder a un caso de un estado límite de evento extremo 2, con fuerzas transversales y longitudinales especificadas en la tabla. Vamos a tener un caso de diseño 2, en donde nosotros vamos a hablar de un caso de evento extremo 2, con las fuerzas verticales, ¿sí? Y vamos a tener un estado límite de resistencia 1, para el cual yo voy a diseñar, pues, la resistencia del elemento, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros vamos a tener la ecuación de diseño por el método LRFD para puentes. ¿Recuerdan? Donde aparecía un factor eta, donde va a aparecer un factor gamma de mayorización de carga, un factor Q que van a representar las cargas, y eso va a estar menor o igual a la resistencia. Entonces, aquí una cosa interesante es que los factores, esos gamma sub P que nosotros teníamos para estimar las cargas de los componentes, ¿recuerdan? El gamma sub P de la tablita de las combinaciones de carga. Entonces, cuando yo estoy analizando el estado de evento extremo 1 y 2, pues esos factores, yo voy a tomar el gamma sub P igual a 1 para esos estados de carga ahí. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuáles eran los factores gamma sub P? ¿O cómo cambiaban esos factores gamma sub P? Sí, tenían un máximo y un mínimo. ¿Ah? Tienen rangos en esta tablita de... Ajá, que había un mínimo o un máximo, que teníamos un factor para cargas de sub C, que eran las de componentes, y dependían, ¿no?, de ciertos criterios. Entonces, si ustedes aquí, fíjense que estos casos, habla de unos casos de evento extremo 2 y de resistencia 1. El estado de resistencia 1, pues es la combinación básica, ¿sí?, en la cual, pues nosotros vamos a tener un estado de resistencia de los elementos convencionales del puente. Pero a manera de recordatorio, les voy a colocar en qué caso nosotros usábamos lo que serían los estados de evento extremo 1 y 2. Entonces, esos eventos, estado de evento extremo 1, pues va a ser el que considera el sismo. En este caso, lo que estamos suponiendo es que la probabilidad de que exista una colisión a alta velocidad durante un sismo va a ser baja, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la tablita de las combinaciones de evento extremo 1 que analizábamos
aquella vez, pues, de hecho, las voy a poner por aquí. La voy a cortar de una vez para que podamos analizar un poquito esta parte. Las voy a poner aquí. Entonces, aquí me he hecho un recorte de la tabla que tiene ese montón de factores. Entonces, fíjense que... Ah, pero me falta una cosa importante. Me falta es la parte superior. A ver, voy a cortar esto también. Para que se entienda la tabla, si no, no se va a entender. Listo. Entonces, fíjense una cosa. Para la combinación de evento extremo 1, la colisión de vehículos o la colisión de barcos no ocurre simultáneamente con el efecto sísmico. ¿Cachan? Entonces, por eso, en los casos que yo estaba nombrando acá, solo hablan de el estado de evento extremo 2. ¿Se fijan? Aquí dice evento extremo 2, evento extremo 2. ¿Por qué? Pues porque el evento extremo 2 es el que considera la colisión de vehículos en el astro. ¿Cachan? Y aquí estamos asumiendo, entonces, que la probabilidad de que ocurra el sismo de diseño junto con una colisión a 100 kilómetros por hora o a 80, pues es bastante baja y no ocurre. De hecho, no la analizamos. Son eventos independientes. El sismo no ocurre con los choques y viceversa. ¿Estamos? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, una vez que entendemos eso, vamos a hablar de las fuerzas. Entonces, las fuerzas que ocurren para el diseño van a estar dadas por la consideración de cómo el vehículo va a estar actuando dentro y cómo va el vehículo a estar golpeando el sistema en el momento que está circulando. ¿Listo? Entonces, digamos que para las fuerzas, la nomenclatura de las ecuaciones que vamos a ver a continuación va a ser esta. Entonces yo voy a tener el peso del vehículo, la fuerza transversal Ft del vehículo, que va a estar actuando a un ancho B medios, en donde el centro de gravedad del vehículo va a ser G, y en donde yo voy a tener la resistencia de la barrera R1, R2 para el caso metálico, y en general la resistencia RW que calculamos acá, que tenemos por acá, RW. ¿Listo? Entonces, en ese sistema, yo voy a calcular ciertas cosas. Entonces, primero, yo voy a garantizar que se cumpla esta inecuación de diseño. Entonces, que la resistencia sea mayor que las cargas. Y para eso, voy a empezar a calcular lo que serían las fuerzas de diseño. Entonces, yo debo garantizar que en el extremo del voladizo, la sumatoria de todas las resistencias de las barreras sea mayor a la fuerza transversal de impacto del vehículo, y yo debo garantizar que esa resultante de resistencia esté ubicada a una distancia que sea mayor a h sub e, que es la que nos da la tablita sobre 12. ¿Sí? Eso es básicamente el chequeo que yo debo garantizar. En el momento en que yo calculo eso, voy a decir que el diseño a flexión de las barreras va a estar influenciada por dos. ¿Sí? Entonces, el momento MUC, que es el momento de capacidad en la base. El MU es el momento último, recuerdan, ¿no? MU de momento último. Y el MUC
va a ser el momento último de demanda, que va a ser el momento calculado de la capacidad a flexión en la base del muro, y el momento M sub S, que va a ser el momento que se denomina el momento de flexión del tablero por unidad de longitud. Básicamente, lo que estoy hablando es que el muro empieza a actuar como si fuera un elemento de losa vertical, y esa va a ser, digamos, la resistencia. Entonces, esa inecuación de diseño se debe cumplir, y con ese momento es en el que yo debo transmitir en la base de mi muro, ¿no? Entonces, aquí hay la ecuación de cómo yo calculo esa fuerza de tracción, que va a ser R sobre L sub C más 2H, donde R pues va a ser la resistencia que nosotros calculamos antes, ¿sí? Y ese momento en la base del muro viene a ser la capacidad de vuelco que yo tengo aquí. Entonces, supónganse que este es el muro, entonces yo tengo aquí una capacidad en la base del muro al volcamiento, básicamente en ese eje longitudinal en general. ¿Listo? Entonces yo cumplo esa inecuación de diseño y ya. Entonces esta resistencia M sub S se la obtiene analizando el muro o la barrera como si fuera una losa. Entonces recuerden que cuando nosotros analizamos la losa, pues yo tenía un ancho aferente y tenía un refuerzo. Recuerdan, la losa va a tener un armado en una dirección vertical y en una dirección horizontal. Y en esa dirección horizontal, pues yo voy a calcular la capacidad en función del espesor de la barrera y el acero que yo tengo, y voy a calcular el momento con la ecuación que es el área de acero por FY es igual al D sobre menos A medios, que es la ecuación general pues del análisis. ¿Listo? Al final, lo que va a pasar es que todo esto me va a dar la resistencia y me va a dar el momento que yo transmito en la base del muro, y entonces yo voy a diseñar la barrera de tal forma de que yo garantice que en el momento del impacto, pues la barrera no se va a cortar debido al impacto del vehículo. Entonces, para hacer esa conexión entre la barrera y la losa, yo necesito colocar barras de refuerzo, en donde esas barras de refuerzo van a transmitir el cortante y van a transmitir el momento que se produce en lo que se llama el sistema de barrera. Entonces, aquí lo único que me exige la norma es que las barras que yo coloque, la cantidad de barras de acero que yo coloque, que unan la superestructura, el voladizo con la barrera, debe ser mayor a una cuantía mínima de acero, la cual va a estar dada por esta expresión. Entonces, esa área que yo tengo aquí por metro longitudinal de muro, o perdón, de hecho en este caso de barrera, pues va a ser mayor a ese valor que tengo ahí. 352 por B sub B sobre F. Si yo garantizo eso, pues estoy garantizando que la barrera, en el momento del impacto de un vehículo, es suficientemente capaz de transmitir primero el cortante para que no se desprenda la barrera al impacto. También va a ser capaz de soportar el momento para que no se vuelque al momento del impacto. Y con todo eso unido, pues yo voy a complementar
y voy a calcular para los estados límites, pues el diseño de la barrera. ¿Listo? Entonces, en el libro guía van a encontrar un ejemplo del diseño de la barrera, cómo se calculan esas fuerzas y cómo se determinan esas fuerzas en el momento del diseño. Entonces, para el grupo que tiene que hacer el diseño de la barrera, que es el grupo 1, pues lo único que necesita prácticamente es generar o necesita saber cuál es el detallamiento del refuerzo para comprobar que ese mismo detallamiento cumple para soportar ese momento que se produce en el vuelo. ¿Listo? Entonces, esa parte, ahí está en el libro exactamente el diseño. Nosotros vamos a hacer el diseño de barreras New Jersey. No vamos a complicarnos más, que es justamente la barrera que está diseñada ahí en el libro, en el documento del libro. ¿Listo? Entonces, eso va a ser el diseño para nuestro puente. ¿Alguna pregunta? Por cierto, tengo un problema con mi aplicación del Genially y no he podido acceder al Genially, que es la plataforma en donde yo les pongo las consideraciones del proyecto. Entonces, hoy voy a revisar, porque ayer no me dejó entrar, había como que estaba caída la página, para ponerles las consideraciones del proyecto y para activarles también el Padlet, para que puedan subir. Recuerden que la primera anotación del Padlet son los integrantes del grupo del proyecto. Entonces, con esto terminamos la clase teórica de la clase de puentes. Espero que les haya servido a tener una idea general de lo que es el diseño de un puente en concreto, que hayan disfrutado un poco la clase y no hayan venido a dormir. Y bueno, ya nos vemos el día de la entrega del proyecto, que creo que para este curso es el 19. No se olviden de ir haciendo el video. Yo creo que si la entrega es el 19 de diciembre, entonces yo creo que para el 17, cada grupo va a hacer una presentación y va a entregar la presentación, ¿sí? Vamos a subir ese videito de 20 segundos máximo. Yo creo que máximo entre 20 y 30 segundos, máximo, de presentación, donde dicen, bueno, este es el puente, a ustedes les tocó el puente Villaorita, entonces aquí vamos a diseñar el puente Villaorita y vamos a usar herramientas como SAP. Bueno, ahí ustedes se inventan la presentación. Los criterios de la presentación solamente es que va a aparecer una persona. Tiene que aparecer alguien ahí bien peinado hablando, ¿no? Ustedes escogen por grupo y háganse, pues, no sé, un video, saquen los modelos de sus compañeros, hagan un render, lo que quieran, ¿sí? Y lo van a subir a YouTube y lo vamos a ver en YouTube y vamos a votar por el video de cada grupo el día 17, ojo, el 17 al final. Recuerden que en la rúbrica de calificación la presentación de ese video tiene peso. ¿Listo? Entonces presenten, háganlo. Vayan pensándolo cómo se hace. No es mucho, son 20 segundos ahí y lo editan. ¿Listo? Entonces, no siendo más, les robé 5 minuticos de su tiempo. Muchas gracias por su atención y ya nos vemos en la presentación. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Gracias, Juan Carlos. Chao. Juan Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta de análisis computacional?